Si te pidiera que dibujaras una jaula, ¿qué pintarías? Probablemente barras de metal, tal vez un cerrojo oxidado, o tal vez un espacio oscuro. Pero te aseguro que la prisión más efectiva, la que mejor paraliza el crecimiento personal del ser humano, es aquella que tiene barrotes de oro y está revestida de prestigio y aplauso social. Una prisión que llamamos, simplemente, perfección. Conocí a Víctor en una etapa de su vida que él definía, con una sonrisa helada, como su momento cumbre. Tenía 42 años, la edad justa en la que, según muchos, ya deberías haber descifrado la vida. Dirigía una consultora financiera que había fundado él mismo. Su vida era una sinfonía perfectamente orquestada. Un traje siempre impecable, un reloj suizo que marcaba el tiempo con precisión brutal y una agenda milimetrada. Víctor era la personificación del éxito. Era, sobre todo, perfecto. Pero, ¿sabes? La perfección no es un estado. Es una máscara. Y bajo esa máscara, Víctor estaba desmoronándose. Su cuerpo, ese mapa leal de nuestras guerras internas, había empezado a enviar señales que él se negaba ya a leer. Sufría de insomnio crónico. Su estómago, ese segundo cerebro del que tanto habla la ciencia, era una zona de guerra en constante calambre. Aquí es donde la bioneuroemoción nos susurra una verdad incómoda. Cuando te esfuerzas demasiado por controlar la imagen exterior, tu cuerpo, que no miente, empieza ya a gritar a través de síntomas. Para Víctor, el estómago representaba la dificultad para digerir la realidad. El insomnio, la mente incapaz de desconectar de la autocrítica. Víctor no tenía espacio para el error, y mucho menos para la compasión. Cada fallo en su equipo, cada pequeño desliz en sus propios planes, desataba una tormenta de furia autoimpuesta. Se miraba al espejo cada mañana y solo veía la lista de tareas pendientes, los errores que había cometido y la imperfección que, a pesar de todo su esfuerzo, se filtraba por las grietas de su fachada. Un día, esa fachada, literalmente, se hizo añicos. Si esta sensación de autoexigencia te resuena, si la perfección es tu cárcel, quédate conmigo. Lo que viene es el relato de cómo un simple accidente lo obligó a mirarse por primera vez, Dale-like, si has sentido que la presión de ser el mejor te está robando la paz. Ahora, volvamos a la historia de Víctor. Era un martes, la semana laboral iba ya a toda marcha. Víctor se preparaba para una presentación que, según él, debía ser histórica. Estaba afeitándose, con la mente ya en el futuro, repasando mentalmente los gráficos y las proyecciones. En un movimiento brusco, por la prisa autoimpuesta que regía su vida, golpeó la pared con el codo. Y entonces sucedió. El gran espejo del baño, un objeto caro y elegante que reflejaba su impecable rutina matutina, se resquebrajó de arriba abajo. No se cayó, pero quedó en su sitio, cubierto por una red de miles de grietas finísimas que lo fragmentaban todo. Su rostro ya no era una unidad, era un mosaico de ojos, una boca dividida, una nariz rota en 100 direcciones. Un hombre que vivía para el orden y la unidad fue confrontado por la fragmentación. Por un instante, Víctor no sintió rabia, sino un vacío atronador. Ese espejo roto se convirtió en la metáfora perfecta de su vida interior. Su imagen, la que proyectaba al mundo, seguía estando allí, pero detrás de ella se había roto. La primera reacción de Víctor, el hombre de acción, fue llamar a un operario para que lo cambiara de inmediato. Quería erradicar el error, restaurar la perfección. Pero el operario no podía ir hasta la semana siguiente, y esto, para Víctor, fue una tortura. Durante días tuvo que afeitarse, vestirse y prepararse frente a ese espejo que se negaba a devolverle una imagen completa.
Cada mañana veía una versión suya distorsionada. Un ojo sonreía en un fragmento, mientras el otro mostraba una mueca de desesperación en otro. Se vio, por primera vez, como un conjunto de piezas dispares, y no como el bloque monolítico de éxito que había construido. Esto es a lo que en psicología transpersonal llamaríamos un kairos momentáneo, un momento de crisis que rompe la cronología lineal de la vida y te obliga a una revelación. Para Víctor, esa revelación era simple y demoledora. Estoy roto, y he estado roto todo este tiempo. El estrés se intensificó. Su estómago ardía. Una noche, incapaz de dormir, se sentó en el suelo del baño frente al espejo fragmentado. Víctor A., el crítico. ¿Cómo puedes permitir esto? Eres un fracaso si no puedes manejar ni siquiera un pequeño espejo roto. Víctor B., el asustado. Estoy cansado. Quiero paz. ¿Por qué tengo que ser siempre el mejor? La batalla interna era la verdadera cárcel. Su miedo a ser imperfecto era tan grande que lo había obligado a construir un personaje que lo estrangulaba. Una tarde, un amigo suyo, un arquitecto que había pasado por su propia transformación personal, notó la tensión de Víctor. Le preguntó, con una calma que a Víctor le irritó, ¿por qué no había cubierto al menos el espejo con una sábana? La respuesta de Víctor fue un hilo de voz. No puedo. No puedo dejar de mirarlo. Es como si me estuviera gritando algo que no quiero oír. El amigo no le ofreció soluciones. Le ofreció un camino. Le habló de una práctica llamada mindfulness, no como una técnica de relajación, sino como una forma radical de aceptación. Le dijo que el crecimiento personal real comienza cuando dejas de pelearte con lo que es. Víctor se rió con sarcasmo. ¿Aceptación? ¿Y qué? ¿Voy a aceptar que soy un ansioso insomne con problemas estomacales? Yo soy un hombre de soluciones, no de rendiciones. Pero el mensaje ya estaba plantado, como una semilla que germina en la fisura de un muro de hormigón. La palabra aceptación resonaba en su mente, especialmente cuando miraba el espejo roto. El amigo le dijo: Víctor, no estás aceptando la ansiedad. Estás aceptando que la ansiedad está contigo ahora mismo. No es lo mismo. Aceptar el fragmento es el primer paso para poder, de verdad, repararlo desde dentro. Víctor empezó a practicar la atención plena, no en un retiro en la montaña, sino en el caos de su oficina, y sobre todo, en el baño, frente al espejo roto. Su ejercicio era simple, casi absurdo. Se paraba frente al espejo fragmentado. Observaba los pedazos de su imagen distorsionada. En lugar de juzgarse por no estar completo, se centraba en un solo fragmento, la punta de su nariz, por ejemplo. Luego, cambiaba el fragmento de su ojo y notaba el color y la expresión sin etiquetarla como ansiosa o triste. Simplemente era así. Este ejercicio, simple en apariencia, era un acto de psicología transpersonal en acción. Estaba dejando de identificarse con el ego, con la máscara, la perfección, y empezando a ver las partes, la sombra, el ser asustado, el yo crítico, sin juicio. Estaba en esencia volviendo a su ser real, que es la suma de todas esas partes rotas e imperfectas. Poco a poco, el espejo dejó de ser una tortura para convertirse en un maestro. Cuando sentía el nudo en el estómago, en lugar de tomar un antiácido y seguir trabajando, se detenía y ponía una mano en el abdomen. Te siento, estómago. Sé que estás asustado. No tienes que digerir la ansiedad por mí. Yo me encargo de esto. Esto es pura bioneuroemoción. Darle voz y conciencia sea la parte del cuerpo que somatiza el conflicto no resuelto. Al darle conciencia, al acoger la emoción, ésta deja de tener que gritar a través del síntoma físico.
el síntoma se relaja. Y la ansiedad, esa vieja compañera, empezó a disminuir su volumen. La transformación personal no fue un evento espectacular con fuegos artificiales, sino un proceso de implosión silenciosa. Víctor dejó de pelear, dejó de corregir cada grieta, simplemente observaba. Y en esa observación sin juicio, la unidad que tanto anhelaba comenzó a reconstruirse sola, desde dentro. En este punto de la historia emocionante de Víctor, la rotura del espejo fue el catalizador que lo obligó a parar y a mirar su sombra. Me gustaría saber, ¿cuál ha sido el espejo roto en tu vida? ¿Qué crisis o qué evento inesperado te obligó a comenzar tu propio camino de autoconocimiento? Deja tu experiencia en los comentarios. Me encantará leer cómo encontraste la luz en medio de la oscuridad. Pasaron 3 meses. El operario seguía sin aparecer. O quizá Víctor había dejado de llamarlo con urgencia. El espejo fragmentado seguía allí, y el mundo no se había acabado. De hecho, la vida de Víctor, desde fuera, parecía más tranquila. Había aprendido a crear espacios de silencio entre el estímulo y su reacción. Ya no gritaba, preguntaba, ya no juzgaba, entendía. En su consultora, el ambiente había cambiado. Cuando un empleado cometía un error, Víctor ya no veía la imperfección que amenazaba su propia imagen, sino una oportunidad de crecimiento personal para el otro. Y para él mismo. Aquí es donde se encuentran la espiritualidad y ciencia. La práctica constante de la atención plena, la aceptación y la autocompasión generaron un cambio físico real en su cerebro. La neurociencia lo llama neuroplasticidad. Al cambiar la forma en que reaccionaba a sus emociones y a los errores, Víctor estaba literalmente reconfigurando las vías neuronales de su ansiedad. Estaba debilitando la amígdala, que es el centro del miedo, y fortaleciendo la corteza prefrontal, que es el centro de la regulación emocional. Su transformación personal se manifestó de 3 maneras. De la crítica a la curiosidad. En lugar de preguntarse, ¿por qué soy tan malo en esto?, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Del síntoma a la conciencia. Su estómago sanó casi por completo. Al haber resuelto el conflicto emocional a través de la conciencia, el cuerpo dejó de necesitar gritar. De la máscara al self auténtico. El hombre que veía en el espejo roto ya no le daba miedo. En los fragmentos, ahora veía la historia completa. Veía al niño asustado que quería la aprobación, al joven ambicioso que temía el fracaso, y al hombre maduro que, por fin, se permitía ser humano. Una mañana, se paró frente al espejo. Lo tocó. Sentía gratitud por las grietas. Había pasado de buscar la perfección externa a buscar la conciencia de unidad interna, sabiendo que todas sus partes, las buenas y las rotas, lo constituían. El verdadero crecimiento personal no consiste en volverte indestructible, sino en ser lo suficientemente flexible y compasivo para doblarte sin romperte. Y si te rompes, saber que los pedazos son la materia prima para reconstruir algo mucho más auténtico. Víctor se dio cuenta de que el espejo roto era, en realidad, el regalo más grande que le había dado la vida. Le había dado permiso para ser humano. Cuando al fin llegó el momento de cambiar el espejo, Víctor dudó. Lo que había sido un objeto de tortura, ahora era un altar de autoconocimiento. Decidió no cambiarlo de inmediato. Lo cubrió con un paño de seda blanca y colocó una pequeña nota en el cristal. La nota decía: «Mi verdadero crecimiento es la suma de mis partes». Su camino fue, como el de todos, un camino implosivo, un viaje hacia adentro. La tasa atención plena le dio el anclaje. La bioneuroemoción le dio la comprensión del origen. La psicología transpersonal le dio el marco de la trascendencia y aprendió un lenguaje para reescribir su propia historia.
Recuerda siempre esto. Tu miedo a la imperfección es lo que te mantiene estancado. El día que te permitas ver tus grietas con amor es el día que tu vida se repara sola. La transformación personal es el arte de hacer de tus cicatrices tus estrellas. Y tú, después de escuchar la historia de Víctor y el don de su espejo roto, ¿cuál es la grieta que vas a permitirte mirar con amor esta semana? ¿Qué pequeño acto de autocompasión vas a integrar para impulsar tu crecimiento personal? Déjame un comentario porque si creces tú, crecemos todos. En Camino Implosivo, buscamos siempre la transformación personal a través de historias que inspiran y relatos inspiradores con un mensaje profundo. Aquí encontrarás cuentos cautivadores basados en el crecimiento personal y el despertar interior, explorando la espiritualidad moderna desde la perspectiva de la psicología transpersonal. Unimos la espiritualidad y ciencia para compartir historias con sabiduría que te guíen hacia la consciencia de unidad. Suscríbete para no perderte tu próximo paso en el camino hacia adentro.